Hola, buenas noches, buenos días otra vez, o tardes, a lo que estés viendo el video. Vamos a continuar con los temas. Ahora este tema es estructura del texto. Vamos a ver algunas imágenes en las cuales vamos a ver distinta información. Sí te pido que vayas tomando nota en tu cuaderno, te tomes foto y posteriormente lo subas. Tenemos los textos. Tenemos de diferentes tipos, literarios y no literarios. En los literarios tenemos narrativos, lírico y dramático, que son estos. Aquí están. Dramático. Del texto narrativo salen las leyendas, cuentos y fábulas. Del lírico es la poesía, poemas, odas, que esos posteriormente los vamos a ver. Y en el dramático son obras de teatro. Esos son los textos literarios. Los no literarios son tres: informativo, instructivo, normativo. El informativo son noticias o biografías. En el instructivo tenemos recetas o manual de uso. O también nos valga la redundancia, los instructivos cuando obtenemos o compramos algún producto y hay que armarlo o hay que ver cuál es su funcionamiento. Y los normativos son reglas y reglamentos. Tenemos esos textos literarios y no literarios. Entonces, esos son los primeros. Vamos a ponerlo por acá. Ahora, ya que conocemos un poco los textos, su elaboración va siendo desde las oraciones, enunciados, y las oraciones y enunciados hacen párrafos. Entonces vamos a ver qué es un párrafo. Párrafo, definición. Es un conjunto de palabras y oraciones integradas de manera lógica, relacionadas entre sí armónicamente y en torno a una idea central. Forma. Está constituido por un conjunto de oraciones unidas entre sí gracias a los elementos conectores y signos de puntuación. Vamos a hacer un poquito más grande. Ahí para que se vea mejor. Ahora, sus características. Inicia con mayúscula y termina con punto final. Eso sería un párrafo. Oración principal o tema es la que expresa la idea principal y da sentido al párrafo. En ella indica el tema o los aspectos de que trata el párrafo. Oraciones secundarias. Complementan o amplían lo enunciado en la oración principal y forman el resto del párrafo. Debe de haber continuidad y coherencia entre la oración principal y las oraciones secundarias para que se dé una estructura lógica. Y el tamaño. La extensión del párrafo depende de la intención comunicativa del autor y del tipo del texto que se pretende redactar. Un párrafo demasiado largo fatiga al lector y presenta el riesgo de que se rompa la unidad. Entonces, esos son los puntos del párrafo. Recordarás en el texto anterior, leímos y ahí en algún punto decía que sí estaba estructurado en párrafos, y ahora con estas explicaciones podemos ver que sí. Aquí tenemos un pequeño ejemplo que en verde está la oración principal que dice: el Renacimiento fue una época que se caracterizó, entre otras cosas, por retomar elementos filosóficos, artísticos y culturales del mundo clásico, especialmente de Grecia y Roma. Y en naranja, que son las oraciones secundarias, está aquí esta parte en el ejemplo, esta gran influencia grecorromana que ya empezaba a sentir en el tiempo de transición en que vivió Dante se encuentra claramente en el séptimo círculo de la Divina Comedia, pues en este aparecen recurrentemente elementos clásicos que tienen una gran importancia para el desarrollo de la obra. Y aquí en el centro tenemos la idea que nos habla de la Edad Media y del Renacimiento. Bueno, ese es un ejemplo. Entonces, el párrafo son oraciones que están con donde plasmamos las ideas, y están constituidos por un conjunto de oraciones estos párrafos. Entonces, los párrafos nos ayudan a hacer el texto, que son los textos anteriores. Todos los textos anteriores, en su mayoría todos, están constituidos por párrafos. Entonces, que no se te olvide este punto muy importante. Ahora,
Cuando redactamos un texto hay que darle coherencia. Coherencia es para que se pueda entender y la persona que nos lea, sea quien sea, pueda entender este texto. ¿Cómo le damos coherencia a nuestro texto? Primero, seleccionar información. En su contexto es lo que rodean el mensaje. Aquí rodean el mensaje. Según la situación en la que se desarrolla. Y utiliza el conjunto de conocimientos diversos. O sea, hay que seleccionar qué información voy a plasmar, ya sea en una investigación o en un resumen, o en este caso cuando voy a hacer mi biografía o mi autobiografía, mejor dicho, vamos a ver qué información voy a ir poniendo, ¿sí? Qué información es con la que cuento. En el segundo, una vez que ya tenga esta información, hay que darle una estructura. Todo el texto ha de tener un tema o una idea. Siempre es importante el tema o la idea. La aparición de la información debe ser progresiva, que quiere decir que va a ir poco a poco. O sea, no voy a hablar primero de mi familia y luego de la escuela y luego otra vez de mi familia. Tiene que ir, por ejemplo, voy a hablar de mi familia, escuela, pasatiempos, música. Tiene que ir en un orden. Y debe de seguir un esquema previo, más o menos lo que te acabo de explicar. No voy a hablar de la escuela y luego de mis papás y luego de la escuela y luego de mis mascotas. No, si vas a hablar de la escuela, habla todo lo que tengas que hablar de la escuela. Si vas a hablar de tu familia, todo lo que sea de tu familia. Y las reglas es que los enunciados o las oraciones, que es lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, deben de ir encadenadas, o sea, deben de ir una tras otra. Debe de haber un aporte constante de información, o sea, que vayas explicando, o sea, dices una idea y explicas una idea y la explicas. Y los enunciados no se deben de contradecir, o sea, no debe de ir a la contraria, sino siempre a la par. Y los hechos deben de tener relación en el mundo real o imaginario. Si estoy hablando de una historia o estoy contando un cuento y es inventado, pues en su mayoría todo tiene que ser inventado. Si es algo de mi vida, pues tiene que ser de mi vida cotidiana. Entonces, esa es la coherencia para que uno pueda entender un texto. Ahora, aquí vamos a ver esta pequeña diapositiva, tips para hacer una buena redacción. Bien. Como punto número 1, ordena tus ideas. Lo principal es tener muy en claro qué es lo que quieres decir y cómo lo quieres decir antes de empezar a escribir. Organízate haciendo un sencillo esquema con las ideas principales y secundarias. Era lo que te decía, hacer una pequeña lista, decir qué voy a hablar de mi vida y vas a poner primero mi familia, luego la escuela, luego mis pasatiempos, gustos de música, etcétera, etcétera. Posteriormente dice frases cortas. Escribe de forma sencilla, breve y concisa. No sobrepasar las 25 palabras por párrafos. Aquí está, ya todo se está enlazando. Entonces no debo de 25 palabras más o menos, es lo que recomienda. Número 3. Uso adecuado de los adjetivos. Un adjetivo bien usado te ayuda a describir lo que quieres decir, le dará color a tu texto. Muchos adjetivos no van a tapar los errores en la redacción, solo convertirá tu texto en un rimbombante complicación de palabras. O sea, el adjetivo es lo que le da características o cualidades al objeto, en este caso al sujeto, que puede ser un objeto, un animal o una persona. Ese es el adjetivo. ¿Sí? Por ejemplo, el celular era negro y me gustaba mucho. En la puerta azul de la escuela me di mi primer beso y así, para que se pueda entender mejor. Posteriormente revisa y revisa. Lee y vuelve a leer tu texto las veces que sean necesarias. Como te darás cuenta, son textos cortos lo que vas a hacer. Para detectar los errores ortográficos, procura mantener actualizados sobre las novedades del lenguaje y las reglas ortográficas. Bueno, aquí habla principalmente de las reglas y hay que estar revisando el texto. Hay que leerlo y si tengo una falla, corregir. Porque usualmente lo que se hace es, ya lo terminé y lo envío. Y no, hay que darle una pequeña revisada. Número 5. No escribas como hablas. Las frases no deben de seguir el patrón de una conversación, sino el de una redacción, donde cada frase debe de estar bien estructurada, sujeto, que era lo que te decía, predicado y complemento.
Esto también ya lo vimos el año pasado, las oraciones y su estructura. Y que cada idea debe de estar correctamente enunciada y concluida. ¿Sí? No escribas como hablas. Eso es muy importante. Número 6. Emplee todos los signos de puntuación. Puntuar correctamente es indispensable para que el lector pueda respirar y comprender. Además, te ayudará a organizar mejor tus ideas. En la puntuación siempre es importante comas, punto y seguido, también eso ya lo habíamos visto. Y número 7, no uses palabras rebuscadas. Usar muchas palabras cultas no te hace ver más inteligente. Si no están integradas a tu vocabulario, puede que las uses mal o que el texto se vea forzado. Bueno, este es un punto más. Pero lo que hay que rescatar son frases cortas, ordenar tus ideas, revisar. Entonces no escribas como hablas. Y ya con eso podrás ir trabajando mejor y tus textos saldrán bien. Y ya por último, cómo describir, porque vas a hacer una descripción de tu vida. Vas a decir qué es lo que haces. Y son en 5 pasos. Paso número 1, observa, hay que fijarse bien y seleccionar los detalles más importantes, que era ordenar tus ideas. Aquí en lugar de observar, vas a ordenar, que va de la mano con el paso número 2. Ordenar. Después de seleccionar los detalles, hay que organizar los datos siguiendo un orden. Ahí está, un orden. Paso 3. ¿Cómo ordeno? De lo general a lo particular o de lo contrario. Número 2, de los primeros planos al fondo o al contrario, eso es igual de lo general a lo particular, de adentro o afuera o al contrario, de izquierda a derecha o al revés, de derecha a izquierda, izquierda a derecha. O sea, de lo primero al final o del final al revés. Y paso 4, precisión. Al describir hay que elegir los adjetivos más precisos. Igual aquí nos hacen mención de los adjetivos. Y paso número 5, redacción. Es el momento de ponerte a redactar fijándote bien los detalles que siempre comentamos. ¿Sí? Igual aquí están, tabla de la redacción, que es lo que acabamos de ver, y de la puntuación. Entonces aquí están estos pequeños datos para poder ir haciendo. La actividad en un momento te la incorporo, entonces lo que tienes que hacer es ir tomando nota. Y esto sería todo de este video. Si hay alguna duda, házmelo saber. Te mando un saludo, cuídate y pórtate bien. Nos vemos ya en el último video. Bye.